Pregunta número 1. ¿Qué rey reinaba en Persia cuando Ageo profetizaba? ¿Este rey era Ciro, Darío o Josías? Tienes 7 segundos para dar tu respuesta. Y la respuesta correcta es el rey Darío. Esto lo encontramos en Ageo capítulo 1 en el versículo 1. Vamos con la pregunta número 2. ¿Para qué Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies en la fuente de bronce? ¿Para purificar sus vestiduras, para no ser desechados o para no morir? Y Aarón y sus hijos cuando entraban al tabernáculo de reunión se lavaban las manos y los pies en la fuente de bronce para que no mueran. Así lo menciona la Biblia en Éxodo capítulo 30 en los versículos 17 al 21. ¿Cuál fue la tribu de Israel que no fue censada por Moisés? ¿Fue la tribu de Leví, la tribu de Benjamín o la tribu de Judá? Tiempo cumplido. La tribu que no fue censada por Moisés fue la tribu de Leví, porque Jehová dijo a Moisés que ellos servirán en el tabernáculo del testimonio y estos acamparán alrededor del testimonio. Esto está en el libro de Números capítulo 1 en el versículo 49. Pregunta número 4. ¿Cuál era el nombre de la ciudad de Betel antes del sueño de Jacob? ¿Era Beerseba, Harán o Luz? Y el nombre de esta ciudad era Luz. Pero cuando Jacob tiene el sueño de la escalera y los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, y dijo Jacob, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Esto está en Génesis capítulo 28 en el versículo 19. ¿Cuál era el nombre en hebreo del ángel del abismo relatado en el Apocalipsis? ¿Era Hades, Abadón o Apolión? Y el nombre en hebreo del ángel del abismo era Abadón, que es destructor. Esto lo encontramos específicamente en Apocalipsis capítulo 9 en el versículo 11. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días tuvo que caminar Abraham a Moriah para sacrificar a su hijo Isaac? ¿3 días, 2 días o 5 días? Y la respuesta correcta es 3 días. Así lo menciona la Biblia en Génesis capítulo 22 en el versículo 4. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cómo se llamó el rey que mató a todos sus hermanos? Este rey se llamó Josafat, Ocosías o Joram. Tu tiempo de 7 segundos comienzan ahora mismo. Y este rey se llamó Joram, pues al morir su padre Josafat, él subió al reino, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos príncipes de Israel. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 4. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál de las hijas de Labán se sentó sobre los ídolos de su padre? ¿Fue Lea, Raquel o ninguna de estas? Y esta mujer fue Raquel la que sacó los ídolos de su padre Labán antes de huir de su presencia. Sin embargo, cuando Labán encontró a Jacob, buscó en la tienda de las 2 siervas y de las 2 hijas. Y al llegar a la tienda de Raquel, ésta se sentó sobre los ídolos y le dijo a su padre: No se enoje mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Por ello, por más que buscó, no los encontró. Esto está en Génesis capítulo 31 en el versículo 34. ¿Contra qué ciudades profetizó el profeta Malaquías? ¿Contra Israel, contra Nínive o contra Edom?
Y el profeta Malaquías profetizó palabra de Jehová contra Israel. Esto lo puedes encontrar en el mismo libro de Malaquías capítulo 1 en el versículo 1. Pregunta número 10. ¿Qué parentesco tenía Sara con Abraham? ¿Era su sobrina? ¿Era su media hermana? ¿O era su prima? Tienes 7 segundos, piensa bien antes de dar tu respuesta. Y Sara era media hermana de Abraham. Así lo menciona la Biblia en Génesis capítulo 20 en el versículo 12, donde dice: y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y lo tomé por mujer. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el reino de Dios según el apóstol Pablo? ¿En palabras, en comida o en poder? Y el apóstol Pablo menciona en la epístola a los Corintios que el reino de Dios consiste en poder y no en palabras. Exactamente lo menciona en la primera carta a los Corintios capítulo 4 en el versículo 20. Vamos con la pregunta número 12. ¿De dónde son las llaves que tiene Jesús mencionadas en el libro de Apocalipsis? ¿Son del reino de Dios? ¿Son de la muerte y del Hades? ¿O del cielo y del Hades? Llaves que tiene nuestro Señor Jesús son de la muerte y del Hades. Así lo menciona la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 18. En el libro de Cantares, ¿con qué árbol se compara al amado entre los jóvenes? ¿Como manzano, como olivo o como laurel? Tienes 7 segundos para dar tu respuesta. Y en este libro se compara al amado como el manzano entre los árboles silvestres. Esto está en Cantares capítulo 2 en el versículo 3. Pregunta número 14. ¿Cuál era el nombre del hijo que engendró el apóstol Pablo en la prisión? ¿Se llamó Filemón, se llamó Timoteo o se llamó Onésimo? Y el hijo que engendró Pablo en sus prisiones es Onésimo. Cabe resaltar que es un hijo espiritual porque le instruyó en el Evangelio de Jesús. Esto lo puedes leer en la epístola a Filemón capítulo 1 en el versículo 10. Vamos con la última pregunta de esta serie de preguntas nivel difícil de la Biblia. ¿Cuál era la ocupación del padre del profeta Jeremías? ¿Era un sacerdote, era un gobernador o era un capitán del ejército? Y el padre de Jeremías era un sacerdote de los que estuvieron en Anatot en la tierra de Benjamín. Esto lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 1 en el versículo 1. Muy bien, mis queridos amigos, hemos terminado con estas 15 preguntas bíblicas de nivel difícil. Ahora házmelo saber en la caja de comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo y si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus seres queridos. Que Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video.